que será miembros cargados axialmente. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a hablar específicamente de tres elementos en esta primera parte, que serían los resortes, las barras y los cables. Y haciendo alusión más bien a el, la deformación, bien sea el alargamiento o el acortamiento, que puede tener estos elementos cuando son sometidos a cargas axiales. ¿Y qué es eso de carga axial? Entonces, nosotros cuando hablamos de esfuerzo normal, hablamos que para que un elemento estuviera cargado axialmente, teníamos que tener una fuerza aplicada en el centroide y su sección transversal para garantizar que ésta se distribuya uniformemente por todo su sección el esfuerzo y que ella, la fuerza, estuviera dirigida a lo largo de todo el eje longitudinal del elemento estructural. Cuando eso sucede, tenemos entonces elementos cargados axialmente o miembros cargados axialmente. Conviene entonces empezar el estudio de este tema con algo muy sencillo que son los resortes. Si bien aquí no tenemos una sección totalmente sólida en mis resortes, yo asumo que estos se aplican en un punto tal que generan compresión y tensión. ¿Qué va a pasar? Seguramente, si yo me pongo a analizar minuciosamente, pues aquí en el resorte, por esa conformación helicoidal que tiene, lo que va a pasar es que tenemos esfuerzos a cortante, ¿cierto? Entonces tendríamos un cortante en los elementos y se generaría entonces una torsión por esa conformación helicoidal. Cuando se alarga esto empieza a torcerse y cuando se comprime sucede de igual forma. Entonces nosotros vamos a dejar de lado ese comportamiento acá, solo vamos a analizar lo que serían las tensiones y compresiones producto de cargas axiales que tenemos en el elemento estructural de estas cargas axiales P. Y suponemos que entonces o se comprime o se tensiona mi resorte. Entonces se comprime o se tensiona. Si hay una compresión es una reducción en su longitud y si hay una tensión entonces será un aumento en su longitud. Seguramente cuando nosotros empezamos nuestros cursos, o cuando vimos física más bien, vimos por allá un laboratorio que era algo de esta forma. Teníamos un resortico y a eso le teníamos una masa suspendida. Se suspendía la masa, uno calculaba la longitud inicial, por ejemplo esta, y luego calculaba la deformación que tenía el elemento estructural en este resortico. Y a partir de eso nosotros aplicábamos la ley de Hooke. Y la ley de Hooke nos decía que la carga iba a ser igual a mi constante elástica por el desplazamiento que sufriera el resorte, ¿sí? Entonces, vamos a decir acá que para esa fórmula, P va a ser igual a la carga impuesta, ¿cierto? Vamos a decir que nuestra constante K será una constante de rigidez del resorte. Y vamos a decir que D será igual al desplazamiento o la deformación del resorte. Y esto era lo que conocíamos como la ley de Hooke. Allá nos hablaban de esa ley de Hooke y a esto hacía alusión entonces. Si yo quiero hablar de este tipo de elementos, puedo tener unos conceptos claves acá, que son los conceptos de mi rigidez y flexibilidad. Cuando yo hable de rigidez, esta definición, y cuando hable de flexibilidad, esa definición me va a servir a mí tanto para este tipo de elementos, que son los resortes, como para barras y como para cualquier elemento. Nosotros, estos dos conceptos para nosotros son importantes. ¿Por qué razón? Porque los métodos, llamémoslo entre comillas, modernos, son los que
utilizamos como el método matricial para el análisis de estructuras. Basados en la rigidez y en la flexibilidad, es que nosotros podemos aplicar esos métodos y son tan utilizados por su fácil programación. Entonces, este concepto aplica de aquí en adelante. Vamos a decir que mi rigidez va a ser la fuerza necesaria para producir un alargamiento de valor unitario, ¿sí? Que sería entonces esta acá. ¿Y qué es esto de F? F será entonces la flexibilidad. ¿Listo? K va a ser entonces mi rigidez y F será mi flexibilidad. Si yo me doy cuenta, la rigidez y la flexibilidad son recíprocos uno del otro. Si yo definí que la rigidez es la fuerza necesaria para producir un alargamiento unitario, en ese orden de ideas y al ser recíprocos, mi flexibilidad, ¿qué vendría siendo? ¿Cuál sería la definición que yo le puedo dar? ¿Qué definición le podría yo dar a flexibilidad? ¿Quién se le ocurre algo? Profe, ¿puede ser la ductibilidad del material? Mm, Digamos que la utilidad ya es una propiedad que habíamos hablado, pero mm, algo más. ¿Qué más? ¿Quién más nos puede aportar algo? Profe, pues su merced dice que la rigidez es la capacidad para que pues cambie la longitud. Yo eso sería la flexibilidad a su capacidad de rotar hacia los lados. Es que no sé cómo explicarlo, profe. Entonces, mira, rigidez, fuerza necesaria para producir un alargamiento unitario. Y mi flexibilidad la vamos a definir como la elongación producida por una carga de valor unitario o esa deformación que produce un valor de carga unitario, ¿listo? Un valor de carga unitario. Esos dos conceptos entonces son fundamentales y aplicarán de esta misma forma en los elementos que vamos a estudiar nosotros, ¿listo? Rigidez y flexibilidad. A partir de esto, entonces yo puedo plantearme que mi desplazamiento puede llegar a ser igual a mi flexibilidad multiplicado la carga que yo tenga impuesta sobre el elemento, ¿cierto? Entonces, aquí esto suena como lógico. ¿Por qué razón? En función de qué tan flexible sea el elemento estructural, por la imposición de la carga yo puedo encontrar el desplazamiento. Entonces, a mayor carga, pues mayor desplazamiento, o a mayor flexibilidad, mayor desplazamiento. Y eso va a depender entonces de la rigidez, que es una constante propia de cada resorte. Nosotros veíamos aquí en este ensayito de ley de Hooke que si bien podríamos tener diferentes resortes con una misma longitud, no todos se elongaban de la misma manera, no todos tenían la misma rigidez. Entonces, dependiendo de su rigidez, va a depender la flexibilidad del mismo. Ahora, si nosotros decimos que esa fórmula de que mi carga es igual a la constante de rigidez por la deformación es derivada a partir de la ley de Hooke, eso quiere decir que esto solo lo podemos aplicar cuando el material se comporte elástico, ¿cierto? Cuando el material tenga un comportamiento elástico. ¿Qué pasa si mi comportamiento es parcialmente elástico? ¿Esto aplicaría o no aplicaría? ¿Qué dicen ustedes? Creo que no, profe, porque la propiedad mecánica del material pues cambia, ¿no? O como yo lo asocio es el material elástico, por ejemplo, en este caso los resortes, uno los puede estirar y ellos vuelven a su forma original, pero el parcialmente elástico llega un momento donde falla y no vuelve a estar en su estado original, ¿no? ¿Lo estoy asociando mal?
Sí, no, está muy bien, pero no falla, no necesariamente tiene que fallar el material, ¿listo? Puede que no falle. Lo que Pero pasa, digamos que el resorte ya no recuperaría su forma. exacto, su resorte ya no recuperaría la forma original. Entonces, si eso pasa, pues quiere decir que pasamos el rango, el límite de proporcionalidad del material, y quiere decir que ya no vamos a tener un comportamiento lineal, ¿sí? De esa grafiquita, en este caso sería carga versus desplazamiento. Si lleva paso el milímetro de proporcionalidad, eso ya no vuelve a ser lo mismo, es un material que tiene una longitud diferente y su pendiente ya no es constante, ya no va a ser la misma, ¿cierto? Es decir, la historia del material ahí se parte en dos, como decíamos nosotros. Entonces ya esta formulita, si mi material sobrepasa el límite de proporcionalidad, no se puede aplicar. Quiere decir que debemos aplicar esto solamente en el rango lineal de nuestro material, de nuestro resorte. ¿Listo? Recordemos que, por ejemplo, si teníamos el acero, esto era algo así. Entonces ya esa pendiente cambiaba y eso ya no era lineal, por lo tanto no podíamos aplicar la ecuación de una línea recta en este punto. Perdón, en este punto. En este punto sí se aplicaba la línea, aquí ya no. Después del límite de proporcionalidad. ¿Listo? Entonces, únicamente las fórmulas que estamos viendo son aplicables cuando mi material se encuentra dentro del rango lineal. Esto hablando de los resortes. Nosotros, digamos, en la ingeniería civil, no es que tengamos esos resortes por ahí en una columna o tengamos esos resortes por ahí en una viga, pero sí, cuando queremos representar sobre todo la acción del suelo, en el modelos matemáticos de estructuras, nosotros representamos esa acción mediante unos resorticos, donde le damos una constante de rigidez que va a ser el coeficiente de balastro que lo obtenemos del estudio de suelos, y de esa manera representamos la interacción entre el suelo y la estructura en la cual vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces es importante que lo tengamos claro. Ahora vamos a ver otro otro material no, sino otro elemento, que serían mis barras prismáticas. Estas barras prismáticas, entonces, son elementos estructurales, los cuales tienen una sección transversal constante a lo largo de su longitud. Tienen una sección constante a lo largo de su longitud. Por eso decimos que son barras prismáticas, porque su sección transversal no varía durante su longitud. ¿Qué es una sección que no es prismática? Pues una sección como esta. Una sección que tenga un, un cambio de área, ¿cierto? Como estamos viendo en esta sección cónica. Aquí mi sección, entonces estaría cambiando de su sección transversal. Aquí lo dejaríamos mejor. Cambiaría de su sección transversal a lo largo que aumenta su longitud. Entonces allí es donde decimos que tenemos una sección que no es prismática, que sería algo de este tipo. ¿Listo? Entonces, nuevamente, vamos a decir que esta fórmula del alargamiento solamente la vamos a aplicar o será aplicable en un material que se encuentre dentro de su zona lineal. ¿Y cuál es la razón acá? La razón acá es que también este alargamiento de los elementos, esta formulita que estamos viendo de alargamiento o acortamiento, puede ser cualquiera de las dos, va a depender simplemente de esta carga, si está aplicada tensión a compresión, es derivada de la ley de Hooke. ¿Qué nos decía la ley de Hooke para cargas axiales? ¿Qué es para cargas axiales? Entonces, si estamos hablando de cargas axiales, quiere decir que esta carga o se aplica a tensión o se aplica a compresión. Sí. ¿Sí? Alguna de las dos. Tensión o compresión. Entonces, si yo quisiera encontrar
por medio de esta formulita, mi alargamiento lo puedo encontrar, y si es alargamiento quiere decir que la carga está en tensión, pero también puedo encontrar el acortamiento, y en ese caso, la carga que voy a tener acá será negativa, y va a tener coherencia con la designación o con los signos que nosotros hemos establecido cuando se habla de esfuerzos a tensión o esfuerzos a compresión. ¿Listo? Pero entonces volvamos acá. ¿Qué me decía la ley de Hooke para mi esfuerzo normal? Que serían entonces elementos cargados axialmente. Me decía que mi esfuerzo va a ser igual a mi módulo de elasticidad por mi deformación unitaria. ¿Qué pasa acá? Mi esfuerzo es igual a mi fuerza sobre mi área, y mi módulo de elasticidad es una constante, y mi deformación unitaria va a ser igual a una deformación, alargamiento o acortamiento sobre la longitud. Es decir, si yo de aquí, de esta fórmula, despejo mi deformación, yo lo que voy a obtener es lo siguiente: que mi deformación va a ser igual a P sobre A, ¿sí? Paso a multiplicar la longitud y paso a dividir el módulo de elasticidad. ¿Y que estamos obteniendo? La formulita que tenemos aquí abajo. Pero esto también solo se da cuando estamos en la zona lineal de los materiales. Cuando ya sobrepasamos ese límite de proporcionalidad, ya nuestro material no va a ser el mismo, y entonces ya esa pendiente, ese módulo de elasticidad, no es una pendiente constante, cambia, y ya no tendremos el mismo comportamiento. Entonces, esta fórmula que estamos viendo acá, solo la podemos aplicar cuando el material es o tiene un comportamiento elástico. ¿Listo? Rigidez tendrá la misma definición. Mi rigidez va a ser la fuerza necesaria para producir un alargamiento de valor unitario. Y mi flexibilidad también tendrá la misma definición que para un resorte, que será entonces la elongación o el acortamiento o alargamiento producido por una carga de valor unitario. ¿Listo? Elongación, acortamiento, alargamiento. Producido por un valor de carga unitaria. Pero si nos damos cuenta acá, mi rigidez K, mi flexibilidad, siguen siendo recíprocos uno de otro. Sin embargo, aparece un factor E por A en ambos. Ese factor del módulo de elasticidad por el área, vamos a decir que es lo que se conoce como la rigidez axial del elemento. La rigidez axial. ¿Listo? Rigidez axial, ¿por qué? Porque depende de la aplicación de la carga, como se esté dando, cómo se va a comportar este material. Se va a comportar perpendicular a la sección transversal, y dependiendo de esa área, seguramente entre más área tenga yo, entre más área sea la que poseo, pues mayor capacidad voy a tener a oponerme al desplazamiento cuando tenga yo solamente cargas axiales, ¿sí? Pero no solamente va a depender del área, sino también de qué tipo de material es el que yo tenga allí. El material también me va a determinar a mí qué tanto es lo que se alarga, qué tanto es lo que se comprime en función de sus propiedades mecánicas. ¿Listo? Y en función si estamos a tensión o a compresión. Entonces ese módulo de rigidez axial, o mejor dicho, ese factor de E por A lo conocemos como rigidez axial. Y va a depender también entonces de la longitud del elemento estructural, qué tan rígido, qué tan flexible sea. Y estos dos conceptos, entonces, lo que les decía, aplica de la misma forma que en unos cilindros. Barras,
nosotros sí tenemos aplicación de este tipo de elementos en la ingeniería civil, por ejemplo, perfiles metálicos en armaduras, por ejemplo, vigas, ¿cierto? Columnas. Esto es lo que más tenemos nosotros. Seguramente barras prismáticas será una de las aplicaciones que más le podemos dar, sobre todo en las edificaciones. Ahora vamos a ver el último elemento que se trabajará en esta primera parte del tema, que es elementos o miembros cargados axialmente, el cual son los cables. Mis cables, ¿qué particularidad tienen los cables? ¿Qué creen ustedes que a diferencia de mis resortes y a diferencia de mis barras, puedo tener yo en un cable? ¿Qué me puede aportar? ¿Qué me puede quitar? ¿Qué diferente tendré yo allí? Profe, que los cables se pueden deformar más, tanto pues, en tensión, porque en compresión no creo que funcionen mucho. Exacto, un cable no funciona en compresión. Un cable no me va a aportar a mí gran cosa en compresión. Sin nada, o sea, dependerá de su longitud, pero yo no puedo sostener una estructura con un cable a compresión. Más bien mis cables sí tienen propiedades importantes y grandes resistencias a su tensión. Nosotros esto lo podemos encontrar como cables o seguramente en algunas ocasiones hemos oído torones. ¿Qué es eso de cables o torones? Simplemente una forma en que se unen diferentes cables de manera helicoidal a un cable central y así se va conformando entonces el diámetro requerido de su sección. Entonces, este tipo de elementos solo trabajan a tensión, solo los vamos a utilizar nosotros a tensión porque no aportan grandes propiedades a compresión ni aportarán gran resistencia a flexión. Entonces, como los utilizamos, por ejemplo, en los puentes atirantados los utilizamos solamente en tensión. Algo importante es que, primero, este círculo lo coloco acá para indicar que la sección transversal de ese elemento estructural, de este elemento estructural, no tiene un área totalmente eh, redonda, ¿cierto? Sino si nos damos cuenta, podemos tener aquí vacíos, 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 y seguramente entre más minuciosos somos, habrá más vacíos y más vacíos y más vacíos. Quiere decir que el área de su diámetro, en función de su diámetro, el área que nosotros vemos, digamos, en los catálogos y que nosotros podemos llegar a solicitar este tipo de elementos al fabricante, no debe ser calculada en función de su diámetro nominal, sino debe ser un área efectiva. Es decir, es distinta si yo tengo un diámetro, por ejemplo, para este turón de 1 pulgada, el área de su sección transversal, yo no lo puedo calcular con esa pulgada. ¿Por qué razón? Porque tengo muchos vacíos acá, ¿cierto? Tengo muchos vacíos. No va a ser la misma área. Entonces, por eso se acostumbra a tener área efectiva con la que se utilizan los cálculos, con la que se llega a evaluar esos esfuerzos a tensión que se requieren y se pueden llegar a soportar por este tipo de elementos. Entonces, esto del área efectiva, o bien sea vamos a trabajar en una tablita que les voy a mostrar a continuación, o bien sea nosotros lo solicitamos ya en el campo laboral al fabricante para poder determinar y poder realizar los cálculos en función de ello. Otro aspecto importante es que al tener esta conformación helicoidal alrededor de un núcleo, llamemos este el cable de núcleo, y aquí estamos helicoidalmente conformando ese torón, sus propiedades elásticas cambian. Es decir, mi módulo de elasticidad no va a ser el mismo. Nosotros habíamos hablado en barras, en acero estructural, en barras corrugadas. El módulo de elasticidad que nosotros vamos a utilizar en el material es desde 190 a aproximadamente 210 gigapascales. En ese rango debería estar el módulo de elasticidad del acero. Pero acero, en el caso de la ingeniería civil, utilizaban perfiles estructurales y barras corrugadas.
Para el caso de los cables, nosotros vamos a hablar de módulo efectivo. Para los ejemplos de aplicación en los cuales se incluyan cables en este curso, el módulo efectivo va a ser 140 gigapascales. Sin embargo, este valor, cuando ustedes salgan a la vida profesional, lo mejor es que se verifique con cada uno de los fabricantes y puedan establecer o que él mismo les diga a partir de los ensayos que ha elaborado cuál es el módulo efectivo con el cual ustedes pueden llegar a trabajar para sus cálculos, para sus diseños o incluso para solicitarle a la persona que va a calcular en función del material que ustedes van a tener en obra. Estos cables también los podemos utilizar en concreto post-tensado o presforzado, ¿cierto? Esa formulita que vimos nosotros acá anteriormente de la deformación es cuando nosotros queremos, por ejemplo, calcular en obra cuánto es que se tiene que tensionar el torón o el cable en ese tipo de elementos postensados. ¿Sí? Entonces uno lo que hace es marca el cable, pone aquí un gato, al otro extremo lo tiene fijo, lo tensiona, lo lleva hasta el esfuerzo que quiere, pero entonces para verificar que la maquinita esa donde estamos calculando el esfuerzo, ¿sí? Donde se está generando esa presión, esté bien, uno marca el torón, después calcula la elongación y con esa elongación puede determinar si realmente ese es el esfuerzo al que se llevó. ¿Sí? O si no se tiene la maquinita, entonces uno lo que hace es jalarlo, calcula cuál es la deformación para el esfuerzo requerido y lo lleva hasta esa deformación. Y ahí estaría garantizando que esté trabajando antes de ponerse en servicio nuestro elemento, que eso es lo que se busca con este tipo de procedimiento. Listo. Esta es la tablita de la cual les hablaba, donde vemos que tenemos los diámetros nominales, los pesos aproximados y el área efectiva y la carga última. Por ejemplo, si aquí nosotros hacemos alusión a lo que estábamos hablando, tomemos este valor o nuestro diámetro nominal de 0.5 pulgadas. Nosotros sabemos que el área va a ser igual a pi cuartos por mi diámetro al cuadrado. Perdón. Si yo calculo el área en función de ese diámetro, ¿qué valor me da? ¿Cómo es? A ver. ¿Qué valor me da, muchachos? La profe va. Punto 196. 196 pulgadas. Y Sí, 0.196. Sí, profe. 0.196 pulgadas cuadradas. Entonces, si comparamos este valor con el valor que tenemos acá de 0.119 pulgadas cuadradas, vemos que es un valor inferior en función de qué? De todos los vacíos que podemos tener en esos cables, ¿cierto? Por eso es que necesitamos trabajar con el área efectiva para llegar a calcular la carga última. Ya tenemos entonces el esfuerzo al cual va a estar sometido, o el esfuerzo que queremos, podemos calcular la carga en función de su área. Pero el área no la podemos tomar en función del diámetro nominal, sino en función de un área efectiva. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y entonces en función del diámetro, del esfuerzo admisible, pues yo ya calculo la carga última a la cual puede verse sometido un cable de esos. Esta tablita, yo les voy a enviar la presentación para que la tengan ustedes. Y esta es la tablita que nosotros utilizaremos en los ejercicios que involucren cables, ¿listo? Esta es la tablita que nosotros trabajaremos. Y el módulo de elasticidad
de los cables va a ser 140 gigapascales. Pero estos aquí, para los ejercicios de acá, en este curso, si ustedes tienen, digamos, un proyecto de este tipo, tienen que trabajar en campo con un cable, ustedes lo verifican con el fabricante. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer unos ejemplos de estos tres tipos de elementos para que nos quede más claro. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿Hasta aquí hay alguna duda, muchachos? Señor. No, profe. No, profe. Bueno, perfecto. Entonces vamos con nuestro ejemplo número 1. ¿Qué nos dice el ejemplo número 1? Nos dice, el dispositivo que se muestra en la figura consiste en un indicador ABC soportado por un resorte con rigidez K igual a 800 Nm. El resorte está colocado a una distancia B igual a 150 milímetros del extremo articulado A del índice. El dispositivo se ajusta de manera que cuando no hay carga P, el índice indica 0 en la escala angular. Si la carga P es 8 newton, ¿a qué distancia X se deberá colocar la carga para que el indicador marque 3 grados en la escala? Entonces aquí hemos involucrado lo que es la rigidez de nuestro resorte, que es 800 newton metro, y necesitaremos entonces calcular esta distancia X que podemos llegar a colocar nuestra carga P de 8 newtons para que solamente se marquen 3 grados en esta escala. Es decir, aquí que esto baje a 3. ¿Cómo calculamos esto? ¿Cómo podemos llegar a este ejemplo? ¿Qué se nos ocurre? Perfecto. Podemos empezar por hacer un diagrama de cuerpo libre. Empecemos por nuestro diagramita de cuerpo libre. Vamos a hacerlo acá. Entonces, en nuestro punto A tendríamos una reacción en A con respecto a y con respecto a X. Y aquí en este punto tendríamos una reacción con respecto a Y únicamente, porque aquí no vamos a tener sino un desplazamiento de este tipo en nuestro resorte, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, tendríamos reacción en A con respecto a X, reacción en A con respecto a y aquí pongámosle un punto, llamémoslo C, ¿listo? Reacción en C con respecto a Y. Profe, ¿no sería con respecto a B? No, es que aquí lo vamos a llamar C, porque el punto es este. Ah, entonces pongámosle D porque ya hay un C allá. Pongámosle un D, no me había dado cuenta de esto. Pongámosle D, para no confundirnos con ese que está allá. Reacción en D con respecto a Y. ¿Listo? Eso es lo que tendríamos porque únicamente las componentes o la fuerza que vamos a tener producto del resorte o es una tensión o una compresión. ¿Listo? Este sería nuestro diagramita de cuerpo libre. Tenemos la distancia B, el problema nos la está dando, que es de 150 milímetros. Una vez ya sabemos las incógnitas que tenemos el problema, ¿qué procedemos a hacer? ¿Qué podremos encontrar? ¿Qué podremos llegar a calcular a partir de los datos y lo que estamos viendo en la diapositiva? Profe, podemos calcular un momento y como ya tenemos la carga, la carga de P y la distancia B, despejar para encontrar la incógnita de X, ¿no? Hacer momentos, bueno. Entonces, lo que yo le entiendo es sumatoria de momentos con respecto a qué punto. Ah, profe. A, que debería ser igual a 0. Vamos a tener momentos
sentido contrario a la manecillas del reloj. ¿Y qué tendríamos? La carga por X, que generaría entonces un momento en este sentido, que es negativo, ¿cierto? Un momento de la carga con respecto al punto A. Y tendríamos el momento, ¿sí?, que genera esta reacción en D, que sería un giro en este sentido, es decir, positivo, de mi reacción en dy por B. Y eso debe ser igual a 0. ¿Cierto? Pero fijémonos en algo. Mi carga P, bien, no tengo problema, esta la conozco. Mi instancia X, esa sí no la conozco, esa es una incógnita. R de Y la conozco, es otra incógnita. Y B, no tengo problema. Tengo dos incógnitas y una ecuación. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo obtener yo de esta sumatoria de momentos? Esto está bien. Aquí, digamos, estamos planteando sumatoria de momentos en A para eliminar estas dos incógnitas, pero tenemos dos incógnitas dentro de esta ecuación. ¿Cuál de esas dos podríamos encontrar nosotros? Profe, podríamos encontrar RY utilizando los 3 grados que nos dieron ahí. ¿Los qué, perdón? Los 3 grados, o sea, sacando la Ok, distancia X. listo, perfecto. Entonces, utilizando esos 3 grados, podemos, a nuestro favor, entonces, realizar lo siguiente. Vamos a tomar que desde mi punto A hasta B, desde A hasta el ángulo de 3 grados, ¿cierto? Digamos que aquí son los 3 grados. Yo puedo determinar cuánto es necesario que mi elemento llegue a bajar, ¿cierto? Y esa sería la deformación en el resorte. Ay, a mí me dijeron que mi carga iba a ser igual a ¿qué? A la constante de rigidez por esa deformación. Y la constante de rigidez me la está dando el problema acá. Si encuentro cuánto se debe deformar en función de que este ángulo que yo tengo acá, ese angulito, debe ser de 3 grados y que mi distancia de aquí a aquí es B, y eso también me lo está dando mi problema, yo puedo calcular esto, porque eso es lo que estoy viendo aquí, es un triángulo rectángulo. Este sería el ángulo, el cateto, perdón, el cateto opuesto al ángulo de 3 grados, y D sería mi cateto adyacente. ¿Cierto? Entonces, mi deformación, ¿a qué sería igual? 7.86, profe. Bueno, entonces sería, el cateto opuesto es, Ah, bueno, sí. 250 milímetros sí, sería mis 150 milímetros, ¿cierto? por tangente del ángulo. Por mi tangente de 3 grados. ¿Listo? O lo que estaríamos viendo acá es mi formación, perdón. Nosotros sabemos que tangente del ángulo θ va a ser igual al opuesto sobre mi adyacente. Y eso es lo que estamos representando acá. Entonces, si tenemos la deformación, podemos calcular la carga. Si tenemos la carga que está generando la compresión, esta reacción acá R de Y, ¿a qué va a ser igual? Vamos aquí, carga de resorte. Pues va a ser la misma carga de resorte, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque esto es acción-reacción. No tenemos nada más ahí. Y de esa manera podemos encontrar, ahora sí, con esta sumatoria de fuerzas, teniendo R de Y, B y P,
X, que será nuestra incógnita, y la podremos despejar, porque es la única incógnita de esta ecuación. ¿Sí está claro el planteamiento? Sí, profe. Ahí sería ya reemplazar, digamos, en la ecuación, ¿no? Sí, ya vamos a hacer eso, pero quiero que entiendan cómo ves el planteamiento. ¿Quedó claro eso? Sí, señor. Profe, No, ¿cuánto profe, qué había dado la pena. Yo información? no lo entendí. Perdón, es que me hablaron los dos al tiempo. Yo pregunté cuánto había dado la formación. Ahorita la calculamos, ya la calculamos, eso no hay problema. Pero yo quiero que ahorita en este punto esté claro cómo se planteó. El otro compañero sí le quedó Profe, claro. yo no le entendí lo de, listo, nosotros calculamos la deformación multiplicando la tangente del ángulo por la longitud que ahí ve, pero no le entendí es qué hacemos con esa deformación, simplemente la despejamos en la ecuación de carga, multiplicándola por la constante del resorte, es que ahí fue donde me Sí, perdí. sí, aquí ya esta deformación es lo que se me permite, se me va a deformar el cable, ¿cierto? El cable, perdón, el resorte. Si tengo mi deformación del resorte y tengo mi constante de rigidez, que es esta, pues ¿qué puedo encontrar? La carga necesaria que genera esa deformación. Con esa carga, ¿qué tengo? Aquí tengo una reacción en D con respecto a Y. La acción es la carga del resorte. La reacción es la misma, ¿cierto? Debe ser la misma, no puede ser ninguna otra distinta a eso. ¿Sí es claro? Entonces, Sí, sí, señor, porque si fuera distinta, pues no estaría en equilibrio. exacto. Entonces tengo mi reacción que es igual a la carga del resorte y simplemente la reemplazo acá, ¿sí? Y encuentro entonces X, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Listo? Entonces, vamos a ir aquí explicando. Voy a borrar esto mejor. Lo voy a llevar así para que entendamos lo que tenemos que hacer. Listo. Entonces vamos aquí en MATCAD, vamos a hacer los cálculos respectivos para que por favor todos los vayamos haciendo al mismo tiempo. Entonces, solución, ejemplo 1. ¿Qué tendremos como mis datos de entrada? Voy a obtener la rigidez del resorte, ¿cierto? Que es igual a 800 newton sobre metro. Tendremos la distancia B, que será igual entonces a 150 milímetros. Tendremos la carga P, que es igual a 8 newton. Y esos serán los datos de entrada. Bueno, también tenemos el ángulo. Podemos llamar el ángulo teta de 3 grados, pero pues ese es el ángulo que tenemos y que nosotros ya habíamos visto, que es el que nos interesa para poder calcular entonces aquí la deformación que vamos a tener presente en nuestro elemento, esta deformación. A partir de este ángulo de 3 grados.
Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a calcular la deformación en el resorte. Mi deformación en el resorte. Entonces yo sé que la formulita es PR, la carga del resorte, simplemente para no confundirla con esta carga P, va a ser igual, entonces, a mi constante elástica multiplicada la deformación del mismo. Entonces, aún yo acá no tengo la deformación, pero yo esa deformación la voy a calcular a partir de trigonometría, entendiendo que es el cateto opuesto al ángulo de 3 grados. Y que si tengo mi cateto B, que es 150 milímetros, pues entonces yo podré sacar fácilmente esto. Entonces yo voy a decir que la tangente de 3 grados, ¿cierto? Va a ser igual al cateto opuesto, que será mi deformación, y todo esto sobre mi cateto adyacente, que será B. Y de esta formulita yo lo único que tengo como incógnita será la deformación. Es decir, de aquí yo puedo resolver, si yo despejo mi deformación, y obtengo que mi deformación es 150 milímetros por tangente de 3 grados. Entonces, mi deformación va a ser igual a 150 tangente de 3. Es decir, el valor de mi deformación me da 7.861 milímetros. Y eso será entonces la deformación de mi resorte. Ahora, ¿qué queda? Pues tengo la formulita de la carga. Yo lo que voy a buscar entonces será la carga de compresión en el resorte que produce esa deformación de 7.861 milímetros. Entonces, de esta formulita, si ya tengo la carga, tengo, perdón, mi constante de rigidez, si tengo mi deformación, puedo encontrar la carga. Algo que voy a tener en cuenta en este ejemplo es que mi deformación está en milímetros y mi rigidez está en metros. Entonces, o trabajo todo en metros o trabajo todo en milímetros. ¿En qué trabajamos? ¿En metros? Sí, Listo, claro, profe, entonces, por facilidad. da igual. Pero bueno, entonces, este valor de la deformación, yo aquí lo voy a multiplicar. Yo voy a multiplicar entonces por el factor de conversión. Entonces, si acá tengo milímetros, yo esto porque lo voy a multiplicar. Entonces, 1 metro, que equivale a 1000 milímetros. ¿Listo? Y ese será el factor de conversión que yo voy a utilizar acá. Entonces voy a multiplicar todo eso por 1 sobre 1 sobre 1000. Listo. Entonces, nuestra carga del resorte va a ser igual a esta formulita. Quiere decir que nuestra carga nos está dando 6.2 Newton. ¿Cierto?
porque nuestra rigidez es Newton sobre metro. Una vez ya tengo la rigidez, perdón, la carga del resorte, ahora ¿qué procedo a realizar? Con la carga ya, ¿qué puedo hacer? Profe, ya puedo volver a la sumatoria de momentos y reemplazar la carga. Entonces voy a hacer sumatoria de momentos con respecto al punto A. ¿Listo? Entonces, sumatoria de momentos. Con respecto al punto A. ¿Y qué tengo? Entonces, con respecto a este punto, mi carga P generará un momento negativo de menos la carga P, ¿cierto? Por la distancia, que es la distancia X. Y la reacción que tengo acá, producto de la compresión que se está generando en el resorte, la llamé PR. Esa PR es igual a la reacción en mi punto D con respecto a Y. Yo a ese punto dije que era mi punto D, ¿cierto? Y entonces, aquí en mi ecuación de sumatoria de momentos, lo que voy a tener es más, ¿cierto? El momento que genera la carga del resorte por la distancia, que será la distancia B. Y eso debe ser igual a 0. ¿Listo? P lo tengo que es 8, X es la incógnita, PR lo acabo de calcular y B son 150. De esa forma, entonces yo puedo solucionar o despejar de esta ecuación a X. Y X me dice que es 2250 tangente de 3 grados. Es decir, X será igual a 117.9 milímetros. ¿Cierto? Y esa será la solución a nuestro problema. Debemos colocar a una distancia de 117 milímetros desde el punto A la carga P para que se genere una deformación en la cual indique en esta escala 3 grados. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Nos quedó claro? ¿Preguntas? No, señor profe, creo que todos tenemos claro hasta ahí. Listo, y esa será entonces la solución de nuestra distancia X. Bueno, entonces si está claro, procedemos a el otro ejercicio. Listo. Entonces nuestro segundo ejercicio nos dice lo siguiente. La armadura de 3 barras ABC que se muestra en la figura tiene un claro L, es decir, una luz de 3 metros y está construida de tubos de acero que tiene un área de la sección transversal A igual a 3.900 milímetros cuadrados y un módulo de elasticidad E igual a 200 gigapascales. Cargas idénticas P actúan vertical y horizontalmente del nodo C como se muestra acá en la figura o en nuestra armadura. Nos preguntan, si la carga P es igual a 650 kilonewton, ¿cuál es el desplazamiento horizontal del nodo B? Y B, ¿cuál es el valor máximo permisible de la carga P máxima si el desplazamiento del nodo B está limitado a 1.5 milímetros? Entonces, vamos a llevárnoslo. Vamos a llevarnos esto aquí a nuestro MATCAD para poder solucionarlo. Mientras tanto, ¿qué se les ocurre que podamos hacer? ¿Cómo podemos solucionar ahora este problema?
¿Qué podemos hacer aquí entonces para solucionar esta armadurita? ¿Qué se les ocurre? Profe, pues para el punto A, que es el desplazamiento horizontal, podemos utilizar la fórmula de alargamiento de, para, ¿para los qué? Para las barras. ¿Cuál está? Que dice que la deformación va a ser igual. P por L sobre Ajá, E por A. E por A. Esta es la que tenemos que utilizar. Aquí tenemos que llegar. Pero la pregunta del millón es, ¿cuál es esta carga P? Profe, esa no la podríamos hacer por nodos. Exacto. Tenemos que evaluar el nodo, porque recordemos cuál es la definición de esto. Esto es por carga axial. Es decir, tenemos que encontrar cuál es la carga axial que tiene el elemento de A a B para poder determinar el desplazamiento acá, el desplazamiento en X. Eso es lo que tenemos que entender, ¿cierto? Esto es por carga axial, y para que sea una carga axial, esa carga debe estar aplicada sobre el eje longitudinal del elemento. Es decir, es la fuerza interna. Si esto se tensiona o se comprime. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y como dice Camilo, nosotros podemos en el nodo B encontrar por el método de los nodos esta fuerza, la fuerza AB, que será la fuerza que necesitamos acá en P. ¿Listo? ¿Tenemos la longitud? Claro, la longitud L la tenemos. Tenemos el modo de elasticidad, el problema no lo da. Tenemos el área, el problema no lo da. Solo queda encontrar esta carga P. Ahora, ¿cómo sería el diagrama de cuerpo libre para esto? Tenemos una reacción aquí, tenemos una reacción acá y tenemos una reacción en este punto. Tenemos reacción en A con respecto a Y. Tenemos reacción en A con respecto a X. Y tenemos reacción en B con respecto a Y. Esto es lo que tenemos acá, ¿cierto? Producto de nuestros apoyos, este patín permite el desplazamiento horizontal. ¿Cómo encontramos las reacciones? Entonces, por favor, calculen la reacción de AX, AY y BY. ¿Cuánto les dio las reacciones? Profe, regálenos 2 segunditos, que es que lo estamos calculando, porfa. Tranquilos, pero bueno, calcúlenla y ya revisamos.
Profe, tengo una duda, no sé si RBY, pues a mí me dio 325 kilonewtons, no sé si lo hice bien. Así es. ¿Por qué razón? Porque aquí esto tiene un ángulo de 45 grados. Es decir, esto es simétrico. Es decir, la carga, la reacción debe ser P medios y debe ser P medios. Y la reacción en Y debe ser igual a P. Y esas son las reacciones que tenemos nosotros allí. Sí, Entonces, lo había hecho por sumatoria de momentos, pero bueno, pero así es más rápido, ¿cierto? sí, señor. ¿Listo? Esto es lo que debían haber calculado. La reacción en una X es P y la reacción en los dos apoyos es P medios. Eso es lo que les tiene que dar porque eso es simétrico, por el ángulo de 45 grados. Entonces, tenemos las reacciones. Queremos encontrar esa fuerza del elemento AB. ¿Qué hacemos? Tomamos el nodo B, ¿sí? Para eso me voy a ir allí a esta presentación. Voy a tomar este nodo B. Aquí a sacarle unas flechitas. Lo aíslo por el método de los nodos en las armaduras. Asumo que estas dos fuerzas están en tensión. El mismo ejemplo me los va a decir si están y que aquí tengo la reacción. Entonces ahí, la fuerza de B a C. Entonces, la fuerza de B a y tendré entonces la reacción en B con respecto a Y. ¿Listo? Eso es lo que yo quiero ver acá, o lo que necesito realmente. Entonces voy a tomar este nodo B, lo voy a copiar y lo voy a llevar acá para poder encontrar esa fuerza, que es la que necesito. Si encuentro esa fuerza, entonces ya voy a poder ahora sí aplicar esta fórmula. Entonces, la fuerza en el nodo B la puedo identificar a partir de sumatoria de fuerzas, ¿cierto? Tanto en X como mi sumatoria de fuerzas en Y. Ahora, sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué tengo en mi nodo B con respecto a X? ¿Qué tengo en mi nodo B con respecto a X? La fuerza de BA, ¿no, profe? Fuerza de La BA. fuerza Y de el BA. seno de la fuerza de BAC. La fuerza de BA va El coseno, dirigida perdón. hacia nuestra dirección X positiva o X negativa. Negativa. Exacto. Menos Negativa, profe. FBA, ¿cierto? ¿Y qué más tendremos allí? Menos Menos, FBS por el coseno de 135. Ah, bueno, no. Se puede usar por el Menos, coseno de 45 por lo que ya se pone el ángulo, ¿no? exacto, menos mi fuerza de BC. Y yo lo que quiero ver aquí realmente, pues, lo que necesito, es la componente de esta fuerza en dirección X, ¿cierto? Que sería entonces FBC en X. FBC en X. ¿Y eso cómo lo podemos encontrar? Si tenemos el ángulo de 45, FBCX aquí es igual. A FBS por el coseno de 45. FBC, la hipotenusa, ¿cierto? Por el coseno, porque es el ángulo, el cateto adyacente. El coseno de 45. Listo. Entonces ahora vamos a ir aquí. FBC por el coseno de 45 grados. Y esto va a ser igual
a 0. Tendremos entonces nuestra primera ecuación acá. ¿Listo? Ahora, sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué tenemos en Y? Nuestra reacción RBY, ¿cierto? Que es positiva. Y tendremos la componente en Y de nuestra fuerza BC. Esa componente en Y aquí es igual a FBC, pero ahora la vamos a multiplicar por el seno, ¿cierto? De 45 grados. Aquí esto tiene que quedar en minúscula. Seno de 45 grados, y esto va a ser entonces igual a 0. ¿Listo? Tenemos nuestras dos ecuaciones. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar RBY es igual a P medios. Voy a bajar esto un poco. Y voy a colocar aquí que P es igual a 650 kilonewton. ¿Sí? P es igual a 550. L, que me la da el problema, es igual a los 3 metros. A es igual a 3900 milímetros al cuadrado. Mi mol elasticidad E va a ser igual a 200 gigapascales. Y esos serán los valores que me da mi problemita. No tengo aquí nada más. Listo. Ahora, yo simplemente voy a reemplazar los valores que conozca. Aquí ya le puedo colocar que RBY será igual a P medios, ¿cierto? Yo lo definí acá. Y de esta ecuación, pues simplemente yo lo que tengo que hacer es despejar, ¿cierto? Despejar lo que va a ser FBC. Entonces, FBC va a ser igual a menos 325 sobre el seno de 45. FBC será igual a menos 459.6 kilonewton. ¿Listo? ¿De esto tenemos alguna duda? ¿Acabamos todos? Sí, señor. Sí, señor, profe. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar FBC en la sumatoria de fuerzas de X Me da 500. que tenemos. Pero ¿Perdón? calculando pues, en la calculadora de mí me da 500,42 de reacción de FBC. ¿Cuál? FAB, FBA, perdón. Señor, FBC. 500. No, a mí me dan los menos 459.62. 61 ¿Qué tiene la calculadora? ¿En radianes o...? grados. Sí, que están en grados. Ok. Y FBA me da 325. Entonces ya tenemos FBC. Lo que vamos a hacer es el FBC. Lo vamos a reemplazar acá, ¿cierto? Y simplemente de esta ecuación, pues resolvemos lo que es FBA. Y nos da que FBA debe ser igual a 459 por coseno de 45. Quiere decir entonces
que FPA va a ser igual a 325 kilonewton. ¿Cierto? ¿Vamos todos acá? Sí, señor. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, lo que quiere decir este negativo es que esta fuerza se encuentra no en tensión como se dibujó acá, porque es saliendo del nodo, sino en compresión. ¿Cierto? Y lo que quiere decir es que esta fuerza de FBA está en tensión. Tal como se supone que debería estar para poder generar ese desplazamiento en dirección X. Ya con este valor de FBA yo ya puedo proceder a aplicar mi formulita. Entonces, ya voy a decir ahora que mi desplazamiento va a estar en función de esa fórmula que vimos el día de hoy. Esto sí sería entonces un alargamiento. Entonces, el desplazamiento en el nodo B, ¿sí?, será igual a, entonces yo planteo que mi desplazamiento va a ser igual a mi carga, pero entonces mi carga es F de A, ¿cierto? Por la longitud, que en este caso son los mismos 3 metros, dividido mi módulo de elasticidad por mi área. Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta? El área y el módulo de elasticidad están en diferentes unidades. Entonces, todo lo tengo que trabajar en kilonewton metro, ¿sí?, para que me dé un valor consistente en función de las unidades. O lo trabajo todo en milímetro y newton. ¿Qué unidades trabajamos? ¿Kilonewton metro o newton milímetro? Kilonewton metro. Bueno, entonces, estos 3.900, voy a eliminar esto acá, los voy a multiplicar, ¿cierto?, por el siguiente factor. ¿Cuál será el factor para convertir de milímetros cuadrados a metros cuadrados? 1 sobre qué? Multiplicándolo sobre 1000 y elevándolo al cuadrado. Exacto, sobre 1000 al cuadrado. ¿Listo? Ese será mi factor. Y de esa manera, yo tendré las unidades de esto en metros al cuadrado. ¿Listo? Ahora vemos la elasticidad en qué unidades debería estar. En kilopascales, ¿cierto? Y me dice el problema que son 200 gigapascales. Yo se lo multiplico por 1000 para pasarlo a mega y luego multiplicar por 1000 para pasarlo a kilopascal. Y de esa manera tendré todas mis unidades en kilonewton y metro. Pues ahora sí, ya mi información acá la puedo calcular y me va a dar que es, vamos a poner más cifras decimales acá, 0.0125 metros. Quiere decir que aproximadamente esto es 1, 2, 3, 1.25 milímetros, ¿cierto? La deformación que estoy teniendo en ese nodo B. ¿Sí está claro? Profe Mazumpa, ¿puedes reducir un poquito la pantalla para tomar un pantallazo, por favor? ¿La necesita toda? ¿Así? Sí, señor, para esto. Gracias, profe, por tomar el pantallazo. Listo.
¿Cómo hacemos el punto B ahora? Ya tenemos la deformación en el nodo B. Lo que nos pregunta B es, ¿cuál es el valor máximo permisible en la carga si el desplazamiento del nodo B está limitado a 1.5 milímetros? ¿Cómo encontramos nosotros entonces esa carga máxima? Es decir, lo que nos está preguntando acá es, esto ya no va a ser P, sino esto, yo lo voy a reemplazar por una carga máxima. ¿Cuánto le puedo colocar para que mi desplazamiento acá sea 1.5 milímetros? ¿Cuánto le puedo colocar yo ahí? Pues, profe, y ya nos podemos devolver en las mismas ecuaciones, ¿no? Pues ya tenemos que lo que estamos haciendo era para hallar la deformación. Y pues ahora como usted nos da la deformación, ya tenemos las ecuaciones y nos podemos devolver, ¿no? Exacto. Entonces, tenemos la deformación, el desplazamiento, y de esta fórmula entonces encontramos esa fuerza FBA, y luego con esa fuerza venimos aquí a nuestra sumatoria de fuerzas en X y en ¿y qué encontramos? FBC y RBY. Y como sabemos que RBY es igual a P medios, pues entonces aquí encontrando RBY, lo multiplicamos por 2 y encontramos a P. ¿Sí está claro el procedimiento? ¿Sí entendemos eso? No, profe, a mí no me... No, profe, otra vez. Vamos a hacerlo. Ya aquí lo podemos aumentar, ¿sí? Ya tomó el pantallazo el compañero. Sí, señor, ya. Vamos a hacerlo para que nos quede claro. Lo que voy a hacer es tomar las formulitas que ya he derivado yo. Vamos a colocar acá, para el punto B. P máximo para un desplazamiento de 1.5 milímetros. Listo, entonces tengo ya mi formulita con el cual encontré el desplazamiento de 1.25 milímetros. Voy a tomar esta misma fórmula que me sirve y lo que va a hacer es lo que dice nuestro compañero, devolverme. ¿Qué voy a encontrar de acá? Voy a decir que la fuerza que genera ese desplazamiento de 1.5 milímetros a qué es igual. Si de esta fórmula yo tengo que esto es igual a 1.5 milímetros, como hemos dicho, pongámosle las unidades en metros, 0.0015 metros. El material es el mismo, el área es la misma, la longitud es la misma, solo que esta fuerza va a cambiar. Entonces yo aquí le voy a colocar FB, solamente FB. O mejor dicho, coloquémosle FAB, que es la misma fuerza, pero para el punto B, ¿listo? La misma fuerza, pero para el punto B. Entonces, si yo tengo esto, esta ecuación, yo puedo despejar lo que sería mi FAB, ¿cierto? De esa ecuación, mi FAB me dice que es igual a 390 kilonewton. FAB va a ser igual a 390 kilonewtons, a diferencia de mi punto anterior que era 325, lo cual es coherente ya que se aumentó el desplazamiento, pues tendríamos que tener una fuerza más alta para que se produzca un desplazamiento mayor. ¿Listo? Entonces, esta será la fuerza que produce ese desplazamiento de 1.5 milímetros. Ahora, con esa fuerza, ¿qué hago? Me devuelvo a mi nodo, yo lo que tengo es FAB, voy a encontrar RBY y FBC que van a ser las incógnitas porque no tengo idea para esa tensión cuál es la reacción y cuál es la fuerza en el elemento BC. ¿Sí está claro? ¿Acá vamos todos? Sí, señor. Sí, profe.
Listo. Entonces, voy a tomar mi nodito. Voy a ver si tengo aquí el dibujito. No, lo borramos, pero entonces vamos a cambiar. Es la nomenclatura. La reacción en BY sigue siendo la misma. Esta sigue siendo mi fuerza. Y aquí voy a tener entonces eh, una fuerza. Entonces, llamémoslo acá. Fuerza, ya no de BA, sino de AB, ¿cierto? Y aquí llamémoslo fuerza, ya no de BC, sino de CB, para que mi programa no se confunda. Aquí la reacción, pongámosle reacción en el punto B, en Y, para el punto B. ¿Listo? Simplemente para diferenciar de la nomenclatura que yo tuve en el punto anterior. Y que no me vaya a generar de pronto quizás un conflicto mi programa. Solamente por eso. Voy a llevar entonces este para copiarlo acá. Que me sirva para el ejemplo. Listo. Ahora, como yo voy a analizar nuevamente mi nodo B, por el método de los nodos en esta armadura, pues las fórmulas me sirven. Las que yo encontré de fuerzas, de sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Pues voy a tomarlas, las voy a copiar de acá y las voy a adaptar. Entonces, por sumatoria de fuerzas, en el nodo B que tengo yo, en X ya no es FBA, ¿cierto? Sino ahora es FAB. Ya no es FBC, sino es FCB. Por cociente de 45 igual a 0. Y en Y, yo voy a tener acá, es mi reacción en B con respecto a Y para mi punto B del problema. Y va a ser mi fuerza en CB, que debe ser igual a 0. ¿Listo? Listo. Entonces, despejando de la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y, mi fuerza CB me da que es menos R de Y por seno de 45. Y si yo despejo de esta ecuación, debo despejar FCB, ¿cierto? Me da que es 390 por el coseno de 45. ¿Por qué me da 390? Porque aquí ya mi programa está asociando esto. Esta constante ahora, que es la fuerza de B, que es 390. Entonces, de la sumatoria de fuerzas con respecto a X, despejamos FCB, ¿cierto? Entonces, FCB va a ser igual a menos 390 coseno de 45. Es decir, FCB va a ser igual a menos 551.5 kilonewton, ¿cierto? Eso quiere decir que nuevamente ese elemento está en compresión. ¿Listo? Ahora, reemplazamos FCD en la sumatoria
de fuerzas con respecto a Y, ¿qué tenemos? La misma teoría de fuerzas. Si despejo, digo, no, aquí entonces más bien despejemos, en vez de FCB, la reacción en B con respecto a Y para mi punto B, ¿cierto? Entonces yo digo que si reemplazo, ¿sí? Puedo despejar RB de YB, y que esta va a ser igual a menos 45 por FCB. Y FCB yo lo encontré en el punto anterior, que es menos 555.543. Quiere decir que RB YB será igual a 390, ¿cierto? Entonces, la carga máxima será igual a, si yo sé que RBY es igual a P medios, entonces, en el caso de este ejemplo, RBYB va a ser igual a P máxima, ¿cierto? Sobre 2. Entonces, mi carga máxima va a ser igual a RBYB por 2. Entonces, P máxima será igual a 780 kilonewtons. Y esa será la carga máxima para que ese desplazamiento de 1.5 milímetros no se sobrepase. ¿Sí está claro? Sí, señor. Sí, señor profe. Sí, señor. Listo. Y esa sería la respuesta que tendríamos para nuestro punto B de este ejemplo número 2. ¿Dudas? ¿Inquietudes? No, profe. Listo, muchachos. Entonces, por hoy, y siendo sábado, vamos a dejar hasta este punto. La siguiente sesión, entonces, continuaremos con seguramente esfuerzos térmicos y veremos esfuerzos técnicos y de pronto, no sé si alcanzamos a ver estructuras estáticamente indeterminadas o cambios de longitud en barras no prismáticas o diferentes secciones transversales, y hasta ahí llegaría el tema de nuestro segundo parcial. ¿Listo? Profe, ¿usted nos podría hacer un favor? ¿Qué será? Profe, ¿usted nos podría dejar de una vez unos ejercicios de pues, como forma de entrega de taller? Porque es que después vemos todos los temas y usted después nos pone un mega taller que abarque todos los temas y pues de pronto se nos complica un poco para la entrega. Entonces, pues para que no nos reviente con un taller así muy voluminoso, porque no nos va dejando unos ejercicios para ir adelantando. No tengo ahorita preparados. Sería para la otra semana. Sí, profe, pues la idea es lo que le digo, pues que su merced cuando nos ponga el taller, no, pues como vamos a ver varios temas según lo que usted nos acaba de decir, entonces pues su merced siempre nos pone un taller antes del parcial, pero